Yo vengo a pedir, más bien a exigir que pues Andrés me trate como amigo, porque es que él me trata es como empleado, como su mayordomo. ¿Es un hipócrita? Él siempre me tiene como la loza lista para lavar. Soy una persona que no me gusta la hipocresía y cuando no me gusta algo esto lo digo en la cara. Para yo poder orinar en la casa de él me toca tener cuidado de no salpicar nada. Claro. Yo le pagué a él. ¿Cuánto pagaste? ¿Cuándo? Ese día yo- solamente me dio 10.000 pesos y solamente fue en una 20. ayuda. No, parce, yo no le obligo a usted que esté conmigo. Yo tengo mi plata, hago lo que se me dé la gana con mi vida. Igual él tampoco sabe escuchar. Sí, hasta aquí llegó. Bom dia a todos ustedes que estão aqui com nós outros, hablando claro esta manhã. Todos nós outros temos desejos, cargamos certos vazios emocionais a largo de nossas vidas. E é através de relações de amistad, amorosas, laborales, donde tratamos de uma ou outra maneira encontrar formas de llenar esses vazios. O tema está quando dependemos solamente de isso, ou quando creemos que nossas parejas, nossos amigos, nossas fuentes de prazer vão a ser a solução para todos nossos problemas e desejos. Invitamos a que Kevin nos acompanhe? Bem-vindo, Kevin. Bom dia, Kevin. ¿Qué es lo que te trae aquí hoy? Pues yo vengo a pedir, más bien a exigir que pues Andrés me trate como amigo, porque es que él me trata es como empleado, como su mayordomo. Ok, tu demanda é que tu amigo Andrés te trate como um amigo. Que passa aqui? Por que tu crees ou sientes que ele te trata como um mayordomo, um empleado, algo que não seja um amigo? Porque pues, por ejemplo, cada vez que yo voy a su casa, él siempre me tiene como la loza lista para lavar. Siempre que yo llego, llega y me dice que pues lave la loza. Y si supuestamente esa es la loza que ensució él, pues debería lavarla él. E quando ele vai a tu casa? Pues normalmente no, yo no le llevo. ¿Por Yo qué? siempre voy yo, porque es que yo no confío en él. E por que então eres amigo dele? Porque pues me cae bien como su forma de ser, pero más no completamente su persona o su pensamiento como tal. Pero eu não entendo como não manter uma amistade com alguém que não comparte valores, gustos ou por lo menos coincidências. Pues gusto sí. Y pues, para ser sinceros, es como más por lástima. Porque pues como no nos conocemos desde el colegio. Vamos fazer uma coisa? Vamos invitar a que Andrés nos acompanhe? Andrés, bem-vindo. Bem-vindo, Andrés. Hola. Bueno, eu escutei duas palavras aqui muito fortes, que não confia em ti e que mais bem sente lástima. Que pensas tu de todo isso que está dizendo Kevin? Pues siento que es un hipócrita porque realmente es mi amigo y yo sí lo reconozco como mi amigo. Ya desde que lo conocí en el colegio, que fue en el colegio, él estaba solo en el balcón y pues fui yo el primero que le empecé a hablar. ¿Hace quantos anos que ustedes são amigos? Hace 8 años. 8 anos. E tu empezaste a hablar. E aí, que foi lo que los uniu a los dos? Pues yo por mi parte estaba en el Huila, llegué otra vez a Bogotá, terminé mi 11, entonces pues no conocía a nadie aquí en Bogotá, ya empecé a independizarme también a los 15 años y pues al conocer a Kevin pues me pareció una persona súper chévere, increíble y pues yo le empecé a hablar, desde ahí empezó nuestra amistad porque pues no soy una persona que no me gusta la hipocresía y cuando no me gusta algo esto lo digo en la cara, pero pues vi eso en Kevin y... Andrés, sabe o que? Eu vou pedir à produção para que sacar a trilha aqui ao lado, porque eu creio que é importante que vocês se possam ver também e a trilha está molestando um pouco a visualização que pode mirarte. Pero sigue, gracias, sigue. Y pues ahí empezó nuestra amistad. Yo siempre le decía a Kevin, pues venga aquí a mi casa, vamos a hacer tal cosa, vamos a ir a cine. Empecé a cantar en los Transmilenio, que era mi trabajo. Ya hace 2 años que no lo he vuelto a hacer. E por que não has mais vuelto a hacer isso? Porque pues creo contenido en redes sociales. Aparte de eso, pues también soy actor y a veces me salen cosas, grabaciones, pero eso muy rara vez. También pues creo contenido en... Andrés, Dígame. ¿por qué te aprovechas de Kevin? ¿Por qué lo pones a hacer, no sé, tareas de casa? ¿Por qué tú Lavar no los las haces? platos, Ok. cosas assim. Porque, primero,
yo siempre, bueno, mi madre me ha enseñado que donde uno quiera que vaya, uno tiene que respetar lo ajeno y también esto colaborar. Por mi parte, yo a Kevin le he brindado mucho. Yo sé que de pronto no es mucho lo que tengo de pronto que le puedo ofrecer. ¿Es así, decirle, Kevin? ¿Te brindan eso No, pues, cuando la vas a verdad. la casa de Andrés? Yo le digo, Pues, sí, le digo pero Kevin, es que yo ¿sí o considero no? que él no sabe como la definición de amistad. ¿Y Es cuál decir, es la definición de amistad? En mi pensamiento yo considero que un amigo es con alguien con quien uno puede compartir sin como tener como reglas o tener como pensamientos estrictos hacia la otra persona, sino ser más como flexible, de solamente compartir, salir, hablar, creo que o sea, cosas más como ¿Cuáles son las sencillas, reglas? sin ¿Cuáles? autoridad. ¿Qué reglas son? Pues dentro de la casa más que todo. Es Pero como de, existen límites dentro Sí. de cualquier casa. ajá, Tú por não ejemplo, vas a la casa de uma persona e te sientes em tu própria casa e anda desnudo, por exemplo, abre a nevera, toma leite derecho, o sea, no, hay reglas, ¿no? pues sí, pero es que él se pasa. Porque, por ejemplo, para yo poder orinar en la casa de él me toca tener cuidado de no salpicar nada. Claro. Entonces, pero es que Pero eso- claro. Claro, claro. Pero por favor, es lo Esos mínimo. são límites. no, pero yo sé que... ¿Y qué yo te sé- molesta de eso? No, pues que ya es muy estricto, por ejemplo, que se salió una gotica porque él mira hasta con lupa. Pues No, eso ¿Tú figurativamente. andas desnudo en la casa? no, nunca. O sea, tú tienes una regla de estar vestido para cubrir tu cuerpo. Sí, estar siempre Pero vestido. cuando tú estás en no, ahí tú te Ah, no, desnudas. ya no, hasta yo solo tomo mis fotos, a nadie más. O sea, ele nunca te ajudou No. a hacer los contenidos de No, nunca. Nunca. Solamente videos cuando hicimos hace como 1 año y medio, fue el año pasado, hicimos un video en Transmilenio, el cual pues estaba mostrando la experiencia que tuve en Transmilenio, contándole a las personas, a mis seguidores, de cómo fue que yo cantaba, de cómo yo entraba. Entonces yo le ¿Y dije... tú pagaste a él Sí, por yo esa le- ayuda? Yo le pagué a él. ¿Cuánto pagaste? Ese día yo- Solamente me dio ¿Cuánto? 10.000 pesos y solamente fue en una 20, ayuda. no. Del resto siempre No, lo he hecho 20.000 prácticamente pesos, gratis. 20.000 pesos y acuérdese que ese día los invité a almorzar. No tienes que decir mentiras, Kevin, Andrés, ¿tú sientes que Kevin se aprovecha de ti? en muchas ocasiones. Por Sí. ejemplo, ¿qué ocasión tú te sientes aprovechado? Por ejemplo, en el Transmilenio, él me dijo, yo lo invito a mi casa y él me dice, Andrés, yo voy a tu casa, pero yo no tengo plata, tú me gastas. Y yo, ok, tranquilo. Pero entonces yo le digo, yo le voy a gastar. Pero entonces yo le digo, ¿Cuándo? pero yo le gasto así como usted me colabore. Porque yo tampoco voy a darle todo a usted si usted tampoco me colabora o si usted eso, porque yo también me toca duro. No, nunca tuve un papá. Tengo una mamá, pero mi madre, pues, ella tampoco aporta un peso en mí. Y a mí me ha tocado durísimo, es una historia re larga. Pero entonces yo le digo, Kevin, a mí me ha costado para llegar donde estoy. Y si yo exijo eso es porque tampoco vengo aquí a que usted se aproveche o que piense que yo por ser su amigo, yo le dé toda la confianza del mundo. Y ¿Cuándo hasta se- le dije la vez pasada, le dije, parce, donde usted quiera que vaya, así sea su mamá, su abuelo, su hermana, usted tiene que ser ordenado y respetar las reglas que hay allá. Sí, Es verdad, eso eso estoy de verdad. acuerdo contigo. verdad. Es verdad. Es verdad. Kevin, tú no puedes ir a la casa de la gente. Es más, yo digo que uno no puede hacer desorden en la vida de las personas, en la cabeza de las personas y en el corazón de las personas. ¿Tú le tienes envidia porque él es famoso, porque él es una estrella en un... No, la verdad, no, a mí no me interesa nada de a- eso. a- a mí no Simplemente me lo que yo le peleo es que pues me trate como su amigo, no como Yo- su empleado ni nada de eso, no. porque Pero eso de amistad que... es distinto, o sea, límites hay en cualquier relación, entre padres y hijos, entre parejas laborales, amistad. O sea, todo lado uno tiene relaciones con límites, Es ¿no? que ese ejemplo que él dio me da más a pensar de que cualquier cosa que él le diga que haga en su casa, él siente que lo están Sí. mandando. Y no es eso. No Yo es creo así. que es, venga, no me abra la ventana, por dar un ejemplo, y él cree que le está diciendo algo feo. No, de pronto él no quiere que se abra la ventana. ¿En tu casa No te es- tratan así? ¿Tú te sientes también en tu casa mandado? No, no, ¿Nunca te has sentido así por tus papás? no. No, Mm. pues ellos sí me dan como indicaciones. Pero, por ejemplo, yo voy a la casa de él y, por ejemplo, si quiero prender el televisor o lo que sea que yo vaya a hacer, me toca pedirle permiso para todo. Pues claro, tienen- volvemos a lo mismo. Pero Además, obvio. Kevin, tú estás exigiendo lo que no das. Tú exiges a él en la casa de él, pero tú no lo invitas a tu Ajá. casa, ni lo llevas a tu casa, ni le invitas nada. O sea, te quieres beneficiar de él, exiges
un manejo hacia ti, Pero pero tú tampoco- no Y muestras... ustedes tienen un papel de una sociedad, ¿verdad? No, O sea, no tienen ningún compromiso, nada. no, nada. Eso es cada uno solo buscando Sí. lo que quiere nada más. Sí, y yo le digo a Kevin, le digo, Kevin, tú eres el que puedes hacer con tu vida lo que quieras. Yo no te obligo a que seas mi amigo, pero si yo lo quiero a usted es porque usted es mi amigo. Yo siento esa compañía con usted y me río demasiado. Y Kevin también no lo... él dice que yo no le brindo esa amistad que le doy, eso es mentira. Porque yo sí le ofrezco esa amistad, le digo, venga, parcero, veamos una película, le sirvo de comer, lo invito a cine, lo he invitado muchas veces a cine. Y lo invité a viajar a donde mi familia. Le dije, Kevin, le voy a ayudar con el pasaje, le voy a ayudar con muchas cosas, con la alimentación y todo. Pero allá cuando lleguemos donde mi familia... Hay que lavar la Ay, loza. sí, Y nadie puede obligar a una amistad. Si Sí. para ti no te Ajá. parece que eso es un modelo de amistad, yo te pregunto, Sí. ¿por qué seguir siendo amigo de él? No hay una sociedad entre ustedes, no hay una obligatoriedad. ¿Por qué quieres seguir siendo amigo de él? ¿Eres Sí. masoquista? Pues es que yo considero que pues es lástima porque algunas veces pues yo intentaba ¿Es alejarlo. lástima Parce, o estás sí. enamorado de Andrés? Andrés, ¿y tú por qué no te has alejado de él? Acaba de decir que siente lástima. ¿Para Sí, qué por me eso. digas Entonces, ¿para amistad? qué Porque- mendigar ¿Por qué una no tomas amistad? decisiones? yo creo... ¿Por qué? Porque es la primera vez que me dice eso. Nunca me había Kevin, dicho eso. ¿por qué Entonces, mendigar al una decirme eso... amistad? Es que yo siempre lo apoyo. Y por ejemplo, hubo una vez donde, bueno, yo siempre estoy ahí al pendiente de él y siempre estoy para lo que él necesita. Pero por ejemplo, una vez yo fui a comprar un computador porque pues yo estoy estudiando. Y le pedí el favor de que me ayudara pues, a conseguir un buen computador. Y llegó el momento donde me dijo, no, más bien usted viene solo y lo compra solo porque ya no, No, eso ya eso no es quiero mentira. estar más acá, ya estoy cansado. Eso es Me- mentira. Es que todo el mundo cansa, Sí, ¿no? Cuando uno eso- tiene límites, cansa. Solo un momento, Andrés. Ok. Yo insisto, si la amistad para ti no tiene sentido, si tú te sientes de esa manera, ¿por qué sigues mendigando la amistad, mendicando, pedindo? Es más, has venido aquí demandando eso a él, la amistad de él. O sea, estás demandando amor, cariño, amistad, ¿por qué? No, pues es que no es su actitud en general, son ciertas cosas particulares. Pero uno se aleja. Sí. Uno cuando no está bien con una persona, no le gusta, se aleja, se va. No, porque fue él el que me llamó, yo no lo llamé a él. No, eso es mentira. Le voy a decir por qué. Porque yo siempre le digo a Kevin, parce, yo no le obligo a usted que esté conmigo. Yo tengo mi plata, trabajo, disfruto, paseo, viajo, hago lo que se me dé la gana con mi vida. Me han cerrado muchas puertas en este mundo, en este país. Y ahorita estoy estudiando inglés para poder viajar a otro país, buscar oportunidades. Ok. A Kevin le he dicho muchas veces, le he dicho que él puede hacer con su vida lo que quiera. Ok. La última Andrés, vez... solo hacer una Ok. pregunta para Marta Rita, perdón. ¿Se puede hacer una sociedad aquí? ¿Una especie de un compromiso, un documento, Yo creo que alguna no. cosa? Yo creo que no. Mire, para hacer una sociedad primero tenemos que tener un objetivo social. No tienen un objetivo social que yo sepa, porque él acaba de decir que él hace su trabajo ¿Ustedes solo. tienen objetivo? Él de pronto, de vez Pero en tiene cuando. objetivo Sí. social, ¿no? Yo ¿No? tengo mis metas. Ok, tengo mis tú objetivos. tienes meta, tú tienes algún objetivo social, Sí, mis metas. pero pues- ustedes dos se arriesgarían a hacer una sociedad o por lo menos un documento, alguna cosa. Yo le he dicho a Kevin, le dije, parce, abramos. Le dije la vez pasada. No, ellos no están interesados en ser socios. Quiero abrir un negocio en gorras. Quiero abrir mi emprendimiento. ¿Cuándo me dijo eso? Usted nunca Le me ha dije la dicho vez eso. pasada, le dije Usted que- me comentó lo que iba a hacer, más no me dijo que si yo Pero me le quería dije, meter. por eso le estoy diciendo que ese es mi plan de hacerlo, ya que usted está estudiando administración de empresas. Le dije, pronto podamos, no sé, más adelante en algún futuro hacerlo. En Pero- ningún momento me ha dicho eso. No, yo se lo Eso dije. no es verdad. Se lo he dicho y No, no eso solo no a es usted, sino se lo he Pero dicho. usted está Yo no diciendo lo En ningún veo, momento me no ha Pero veo. dicho. está diciendo acá por primera vez. Marta, ¿qué estás brava? ¿Qué te Yo qué no, pasa? yo no veo que ellos dos ni sean amigos ni sean posibles socios en futuro. No se entienden. Ni para no amistad. se entiende. Andrés, no se tampoco entienden. tú ves Se posibilidad de hacen amistad. acuerdos y están los dos en esa tónica de conciliar, de tener unos parámetros y de afianzar esa amistad. Sería ¿Usted cree, positivo. usted Si cree no, que hay posibilidad de amistad aquí? Creo que por mi No, parte, aquí no hay nada. al saber lo que dice Kevin, yo creo que... ¿Que hasta aquí esto- llegó? Sí, hasta aquí llegó. Exacto. Porque Igual él realmente- tampoco sabe escuchar. No, pues sí, Muchas eso, veces eso que lo yo le he sé. intentado decir. ¿Sabe qué? Yo creo que ele tem a razão. Hasta aqui chegou. A ideia nesse programa é poder encontrar
un equilibrio, una mediación, pero yo creo que hasta aquí llegó. No, y- Andrés, gracias. Tú puedes salir, yo me quedo con Kevin un ratico Ok. más. Muchas gracias. Listo, vale. No, me da rabia. Me da rabia porque es un hipócrita. Es un hipócrita y yo siempre le he dado mi amistad, pero yo siento que es pasarse de confianza. Entonces quiere que para que yo sea su buen amigo, entonces tengo que tirar la casa por la ventana. Y no creo que sea así. Yo también tengo mis límites y si él piensa que yo por ser su amigo y tengo que darle todo lo que él quiera para él estar feliz, creo que no es justo. Duro, ¿no? Porque uno pierde amistad a veces, porque hay que quererse en primer lugar, no esperar que el otro esté todo el momento, a través de las relaciones, tratando de llenar nuestros vacíos emocionales. De pronto, es el momento que tú te cuestiones en terapia, con ayuda de alguien, para entender por qué esa fragilidad en las amistades. No puedes tener un amigo por lástima. No La puedes verdad, pues yo decir no que confío en él, es por eso. Mira, Por es eso, que tú no hay dijiste nada. que no confías, que te da lástima. Es muy difícil que él llegue a confiar en ti, o peor, cualquier otro amigo. Entonces, de pronto, es un momento que tú hagas una revisión honesta, porque la amistad no es solo recibir, es también dar. ¿Y cuánto puedes dar tú de confianza, de no lástima, de apoyo? Pero aquí, desafortunadamente, no hay nada que hacer. Pero de apoyo siempre le he dado apoyo. Pero Sino él que es también él a el que ti. como que no da también como una idea de devolverme ese apoyo, Pero de tú, también cuando de tú entenderme. usaste la palabra lástima, estoy cerca de él por lástima, ya ahí no teníamos amistad. Y en cambio, yo sí escuché que él sí decía, yo sí lo considero mi amigo, él es mi compañero, yo con él cuento. O sea, fíjate que él tenía un discurso muy distinto al tuyo. Yo creo que él sí era amigo tuyo, tú no de él. No, eso no es real. Él siempre me llamaba es cuando necesitaba algo. Claro, Del resto porque los nunca me llama amigos nada. llaman a alguien cuando necesitan una voz de aliento, Kevin. Y Kevin, tú tú tienes que tienes otros reconocer, amigos. necesitas ayuda, necesitas ir a terapia. Tú tienes necesitas amigos sanar más. también para que tus próximos amigos no lo hagas por conveniencia o no lo hagas por lástima, sino porque entiendes a un amigo. Ah, Kevin, yo vuelvo a la pregunta, ¿tú tienes otros amigos? Sí, ¿Sí? sí. ¿Y con cómo David. son las relaciones con tus otros amigos? ¿Tú Y te con él. sientes también así? No, es que pues con él, con Andrés, porque siempre estamos hablando de que la gente lo discrimina y demás cosas por su situación. Entonces yo trato de estar como ahí de apoyo. Pero Por él ejemplo, no habló de sentirse discriminado. Nunca se ha sentido no, discriminado. Nunca dijo nada de Lo eso. no. siento muy ¿Tú le seguro. sientes envidia a Andrés? No, eso es, por ejemplo, cuando lo critican en las redes sociales o cosas así, pues yo estoy con él y normalmente él lee esos comentarios y pues hay veces que él me pide como ayudas pues para responder a esos comentarios y pues yo le ayudo pues para que no... Lamentablemente, sabe, Kevin, nosotros no podemos obligar a nadie a ser amigo de nadie. Entonces, aquí no tenemos ningún tipo de negociación. Yo te invito a que salgas. Qué pena. Lamento mucho, pero aquí no fue posible una negociación. Y gracias por venir e intentar. Hablando claro, no solo la gente se entiende, pero también puede terminar ciertos ciclos viciosos, ciertas relaciones tóxicas y que de pronto no son funcionales para nadie. Amar es un acto de nuestra voluntad y cuando uno ama y da, sea en pareja, sea en amistades, es gratuito. No se puede esperar nada a cambio. Vamos a comerciales y ya regresamos. Parce, es un hipócrita. ¿Por qué? Porque ahorita dice que tiene lástima por mí. Entonces, si tiene lástima, ¿por qué nunca me lo dijo? Al ver Pues por que- la misma razón, si usted gasta porque quiere, entonces ¿por qué viene a exigirme a mí que yo le tengo que gastar Es que yo también? no le estoy Si exigiendo siempre a que- que yo le digo que voy a su casa es porque no tengo plata. Y ya Por si usted me eso. quiere invitar, eso ya es Por problema eso, suyo. y ese día... Si yo siempre le dejo claro que yo no tengo Por eso, plata. usted es un hipócrita. Usted es un Y hipócrita. usted es un egocentrista No, que solo piensa en usted y no, No, piensa en los no, demás. yo también pienso Entonces en mejor usted, yo debe cojo ser por mi lado y usted mentiroso. por el suyo y todos felices. Por eso. Ok, sí, cada uno por mi lado. Yo acaso cada tengo, quien por yo tengo mi plata y yo voy por donde voy. Sí, yo también cojo por mi lado y ya, todos felices.